El manuscrito del viento. La ciencia militar implica el conocimiento de los métodos de las demás escuelas. Aquí, en este manuscrito del viento, escrito sobre las demás escuelas de las artes marciales. A menos que conozcáis las prácticas de las demás escuelas, no podéis sinceramente entender la práctica de mi propia escuela. Lo que veo cuando investigo en las demás artes marciales es que algunas escuelas utilizan grandes sables y se concentran en el poder de sus movimientos. Algunas practican su ciencia utilizando un sable pequeño y largo al que llaman un pequeño sable largo. También existen escuelas que se preocupan de muchos movimientos con el sable largo, llamando a la posición del sable técnicas convencionales y transmitiendo la ciencia como una enseñanza interna. En este manuscrito expondré el hecho de que ninguna de las prácticas son la vía auténtica, haciendo así saber qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que es verdadero y lo que es falso. El principio de mi propia escuela es algo netamente diferente. Otras escuelas se convierten en teatros adornándose y exhibiéndose para vivir, y comercializan las artes marciales. En consecuencia, pareciera que no están en la verdadera vía. Además, el arte marcial se considera convencionalmente de una forma limitada, como si consistiera solo en la esgrima. ¿Creéis que habéis alcanzado el conocimiento de cómo alcanzar la victoria por un simple hecho de haber aprendido a empuñar un sable y haber entrenado vuestro cuerpo y manos? Esta no es una vía segura en ningún caso. He expuesto cada una de las diferencias de las demás escuelas en este libro. El asunto es examinar cuidadosamente y saborear en profundidad, para llegar a una comprensión de las ventajas de mi escuela de los dos sables. El manejo de los sables muy largos en las demás escuelas. Existen algunas escuelas que son aficionadas a los sables muy largos. Desde el punto de vista de mi arte marcial, las encuentro escuelas débiles. La razón para esto es que las escuelas no saben cómo ganar a los demás por cualquier medio que sea necesario, considerando que su virtud es la longitud del sable. Quieren que sus sables sean muy largos para poder vencer a los adversarios a distancia. El dicho común sobre ganar, aunque sea 1 centímetro, es algo consciente a la persona que desconoce totalmente las artes marciales. Por ello, intenta ganar a distancia mediante la ventaja de la longitud del sable. Sin conocer los principios de las artes marciales es algo que la gente hace por debilidad de corazón. Es por esto por lo que considero este arte marcial como algo débil. A veces, cuando estéis luchando con un adversario y tengáis poco espacio, cuando más largo sea vuestro sable, más difícil será golpear en él. No podéis blandir un sable hacia atrás y adelante con suficiente soltura, y este se convierte en un estorbo. Aquellos que prefieren los sables muy largos poseen sus propias razones, pero únicamente es lógico para ellos solos. Desde el punto de vista de la auténtica vía del mundo, esto es ilógico. ¿Es inevitable perder utilizando un sable corto y no un sable muy largo? Suponed que la situación física arriba y abajo a los costados se haya bloqueada. O imaginad que la situación social en la que solo se pueden llevar armas de costado. Querer tener estas circunstancias en un sable muy largo es una mala actitud, porque es dudar de la ciencia de las artes marciales. Por añadidura, existen personas que carecen de la fuerza física requerida. Desde la antigüedad se ha dicho que lo grande incluye lo pequeño. Por tanto, no es la cuestión de rechazar indiscriminadamente la longitud, es cuestión de rechazar la actitud desviada que solo tiene en cuenta la longitud. En contexto de la ciencia militar a gran escala, un sable muy largo es como un gran continente de tropas. Un sable más corto es como un pequeño continente. ¿Acaso es posible en una batalla entre un pequeño continente y un grande continente de tropas?
Existen muchos ejemplos en los que los pequeños continentes han ganado sobre uno mayor. Así pues, en mi escuela existe un rechazo hacia la actitud estrecha y desviada. Esto invita a un cuidadoso examen. Los golpes poderosos del sable en las demás escuelas. No debería existir una distinción entre golpes fuertes y golpes débiles del sable. El movimiento de un sable hecho con la intención de blandirlo con fuerza es rudo y difícil ganar solo con una rudeza. Además, si golpeáis con fuerza desmedida cuando vais a matar a alguien intentando asestar un poderoso golpe con el sable, no tendréis éxito. Incluso cuando estáis ejercitados contra un muñeco u otra cosa, es erróneo intentar golpear muy fuerte de forma deliberada. Cuando os enfrentáis a un enemigo en combate moral, nadie piensa en golpear con debilidad ni con fuerza. Cuando uno piensa solamente en matar al otro, también interviene un sentimiento de fuerza y, por supuesto, ningún sentido de debilidad. Uno solo piensa en la muerte del enemigo. Si golpeáis el sable del otro con fuerza, utilizando un movimiento demasiado poderoso, tendrá consecuencias negativas por exceso de fuerza. Si golpeáis el sable del otro de forma forzada, será vuestro propio sable el que se retrasará. Así pues, no existe nada preciso a un golpe de sable especialmente poderoso. Incluso en la ciencia militar a gran escala, si tenéis un gran continente que desea ganar una poderosa batalla combatiendo, el hecho que vuestro enemigo también dispone de gente fuerte y quiere luchar con fuerza, a este respecto, ambos estáis en la misma posición. Cuando se trata de obtener la victoria en cualquier cosa, es posible obtenerla sin razón. En mi escuela no prestamos ninguna atención a cosas no razonables. El meollo del asunto es utilizar el poder del conocimiento de las artes marciales para obtener la victoria, de cualquier forma que podáis. Pensar en ganar sirviéndose solo con un sable más corto no es la auténtica vía. Desde la antigüedad los sables largos y cortos han tenido distinto nombre. Las personas fuertes pueden manejar con facilidad un sable largo, así que no hay razón para aficionarse sin razón a un sable más corto. La explicación de esto es que las lanzas y las albaradas también pueden utilizar para aprovecharse de su longitud. La idea que vais a utilizar un sable más corto para herir, arremeter y vencer a un adversario en el intervalo entre los movimientos de un sable es una desviación y, por tanto, está equivocada. Además, cuando estáis atentos para descubrir algún lapso, todo lo demás se descuida y produce una sensación de estremecimiento que debe ser evitada. Y si intentáis utilizar un arma corta para penetrar en las defensas del enemigo y dominarlo, eso no se da ninguna utilidad en medio de nuestro... Incluso si pensáis que la ventaja de tener un arma más corta es la capacidad de penetrar en medio de una multitud, arremeted con la libertad y blandir la espalda a un lado y a otro. En cada caso estáis en una actitud defensiva de la esgrima, y este método es un camino estancado del espíritu distraído. No es esta una técnica en la que se puede confiar. Tal vez podáis arremeter contra los adversarios de formas poderosas y directas, arrojándolos fuera de su posición, obligándolos a entrar en confusión y tomando el camino que conduce únicamente a una victoria certera. Esta lógica también se aplica en la ciencia militar a gran escala. En igual condiciones podéis también tomar un gran continente, atacar al enemigo de repente y descubrirlo de una vez. Esta lógica también se aplica en la ciencia militar a gran escala.
en la capacidad de condiciones. Esta lógica también se aplica en la ciencia a gran escala, en la igualdad de condiciones. Podéis tomar un gran contingente, atacar al enemigo de repente y destruirlo de una vez. Esta actitud es la esencia de la ciencia militar. En general, lo que la gente del mundo estudia cuando practica las artes marciales es parar, desviar, evitar los golpes y salir ileso. En consecuencia, sus mentes son arrastradas por este método y acaban siendo maniobrados y manipulados por los demás. Puesto que la vía de las artes marciales es directa y franca, es esencial el intento de denominar y vencer a los adversarios. Esto debe ser considerado atentamente. Numerosos golpes de sable en las demás escuelas. Cuando se enseña un excesivo número de movimientos de sable, se hace para comercializar el arte e impresionar a los principiantes con el conocimiento de muchos movimientos del sable. Esta actitud debe ser evitada en la ciencia militar. La razón de ello es un engaño, pese a que existe toda clase de técnicas para un especialista, e incluso si se trata de una mujer o un niño, existen muchas formas de golpear y centrar. Si existen variantes, estas se limitan a apuñalar. Para empezar, puesto que el objeto consiste en matar, no hay ninguna razón para que existan muchas formas de hacerlo, incluso así dependiendo de la situación. Conforme a las circunstancias, en los casos en los que hay un obstáculo en los alrededores, con ejemplo arriba o a los costados, tiene que haber 5 posiciones, de forma que existe una manera de empuñar el sable sin quedar bloqueado. Añadir cualquier cosa, como herir por la mitad a un adversario con un grito de manos, un giro de cuerpo o un salto a distancia, no son la verdadera vía. No se puede hendir a alguien por la mitad mediante un giro o una flexión. Estas son técnicas inútiles. En mi ciencia militar es esencial que el aspecto físico y el estado de espíritu sean simples y directos, obteniendo la victoria por medio de la tensión y la perturbación causadas a los adversarios, haciendo que destresen y preocupado que sus corazones se agiten. Esto debe examinarse cuidadosamente. Las posiciones es erróneo concentrarse únicamente en la posición de guardia del sable. La posición de guardia del sable solo se debe dar cuando no hay adversarios. La razón para ellos es establecer normas a causa de la costumbre o de las reglas generales. No es factible en el transcurso de un combate real El objetivo es luchar para poner al adversario en una situación de desventaja. Cualquiera que sea el punto de referencia, la adaptación de una posición de guardia tiene el sentido de hacer uso de la inamovilidad. Guardar un castillo o disponer una línea de batalla es una posición defensiva. Tiene sentido de ser fuerte y no verse afectado ni siquiera cuando es atacado. Este es el significado normal. En el transcurso de la lucha por la victoria por medio de la ciencia militar, el objetivo es concentrarse en llevar la iniciativa del adversario. Esto debe ser trabajado en profundidad. El transcurso de la lucha por la victoria gracias a la ciencia militar, vencéis deshaciendo las defensas de los demás, haciendo movimientos que los adversarios no esperan, confundiéndolos, irritándolos o asustándolos, y sintiendo que el patrón del ritmo cuando los adversarios se quedan confundidos para alcanzar la victoria. Así pues, existe un rechazo a la actitud defensiva que se preocupa por las posiciones de la guardia. Por ello, en mi ciencia existe lo que se llama tener una posición. También la ciencia militar a gran escala, la preocupación principal para una batalla equilibrada es aprender a calcular el número de tropas que tiene el adversario, darse cuenta de la disposición de campo de batalla, conocer el estado de vuestras propias tropas, ordenar sus mejores cualidades,
unirlas. Existe una sensación totalmente diferente cuando se es atacado por los demás en primer lugar que cuando vosotros atacáis. La sensación de poder manejar suficientemente bien un sable para alcanzar y parar los golpes del adversario o semejante a tomar la lanza o la alabarada y clavarlas en el suelo a modo de empalizada. Cuando vais a golpear a un adversario, por el contrario, ponéis incluso a arrancar una de las poses de la empalizada y utilizarla como lanza y alabarada. Esto es algo que debe ser experimentado atentamente. El enfoque de los ojos de las demás escuelas. El enfoque de los ojos depende de la escuela. Hay quienes se fijan de sus y los hay también quienes los fijan en sus pies, etc. Cuando intentáis fijar los ojos en algún punto en particular, existe una sensación de distracción y esto se convierte en lo que se conoce en las artes marciales como una desgracia. Las personas que juegan a la pelota tal vez no manejan sus ojos en ella, porque cuando uno tiene una buena práctica de algo, no es necesario mirar deliberadamente. Igualmente, en la ciencia de las artes de los malabaristas, cuando tienen práctica en técnicas, pueden hacerse equilibrio con una puerta en la nariz y hacer malabarismo con varios sables a la vez. Todo ello sin mirar. Como están involucrados en la práctica todo el tiempo, ven lo que ocurre de manera espontánea. De igual modo, en el contexto de la ciencia de las artes marciales, cuando os familiarizáis con cada adversario, percibís el grado de seriedad de su mente y os sois capaces de practicar la ciencia con eficacia. Podéis ver incluso la distancia y la velocidad de su sable. Hablando en términos generales, el foco de los ojos en las artes marciales se halla en el corazón y en la mente de las personas implicadas. Cuando se llega a la ciencia militar a gran escala, los ojos también se concentran en el estado más de percepción, observa y ver. El ojo que observa es más fuerte, percibiendo el corazón y la mente del adversario, viendo el estado de la situación, encontrando los ojos de forma amplia, percibiendo las condiciones de la batalla y fuerza y debilidad de la ocasión, y concentrándose en alcanzar la victoria con precisión. Y se trate de la ciencia militar a gran escala o pequeña escala, no hay foco de atención estrecho en la visión. Como ya se ha escrito, mediante un foco de atención excesivamente estrecho, olvidáis los asuntos mayores y quedáis confundidos, dejando así la victoria certera que os capte. Este principio exige una reflexión cuidadosa y una práctica profunda. La posición y el movimiento de los pies en las otras escuelas. Este principio exige una reflexión cuidadosa y una práctica profunda. La posición y el movimiento de los pies. Existen diversas formas de dar pasos rápidos, como los que se conocen por paso flotante, paso saltarín, paso elástico, paso fuerte, paso de cuervo, etc. Desde el punto de vista de mi arte marcial, todos estos parecen pasos deficientes. La razón por la que no me gusta el paso flotante es porque los propios pasos probablemente sean de cualquier caso o inseguros en un medio de batalla, de forma que procede adecuadamente a mantenerse lo más firme posible. La razón por la que no me gusta el paso saltarín es porque existe una sensación de excitación en el salto y un sentimiento de obsesión en saltar. Puesto que no hay razón para saltar una y otra vez, un paso saltarín es malo. Igualmente el paso elástico es ineficaz, porque existe una sensación de rebote. El paso fuerte es una posición pasiva y especialmente objetable. Además de estos, existen diversos pasos rápidos como el paso del cuervo, puesto que es posible que os enfrentéis a adversarios en pantanos y en ciénagas o en montañas y ríos,
o en planicies rocosas o en caminos estrechos. Dependiendo del lugar, existe una situación en la que es imposible saltar, dar pasos elásticos o rápidos. En mi arte marcial no existe ningún cambio de forma de mover los pies. Es lo mismo que andar por un camino de forma habitual, siguiendo el ritmo del adversario, encontrando la posición física correcta en las situaciones tanto de aceleración. En la ciencia militar a gran escala es fundamental el movimiento de los pies. La razón para ello es que si atacáis de forma indiscriminada, sin conocer las intenciones de vuestro adversario, perdéis el ritmo y os concentráis con lo que es difícil ganar. Del mismo modo, si estáis marchando con tranquilidad y notáis que están desmoralizándose o desmoronándose los adversarios, haréis que la victoria se desvanezca y no pondréis en rápida. Es esencial percibir el desánimo y el desmoronamiento de los adversarios y superarlos sin dejarlos que siquiera tomen un respiro. Esto exige una práctica y un entrenamiento profundo. La utilización de la velocidad. En las artes marciales, la velocidad no es la verdadera vía. En lo que se refiere a la velocidad, la cuestión de la rapidez o lentitud en cualquier cosa proviene del fracaso de armonizar con el ritmo. Cuando domináis un arte o una ciencia, vuestra acción no parece rápida. Por ejemplo, existen corredores profesionales, carteros que recorren una ruta de 30 kilómetros, pero ni siquiera así corren rápidos desde la mañana hasta la noche. En cuanto a ellos, se carece de entrenamiento. Aunque parezca que corren todo el día, no alcanzan el objetivo. En el arte de la danza, si un mal cantante acompaña la canción de un cantante cualificado, existe una sensación de descompañamiento. En el arte de la danza, si un mal cantante acompaña la canción de un cantante cualificado, existe una sensación de descompensamiento que desemboca la percepción. Igualmente, cuando se trata con los tambores de la canción Pino Viejo, a pesar de ser una pieza dulce, también en ese caso alguien que sea inexperto vendrá a adelantarse o a atrasarse. Y aunque la canción, dunas elevadas, tiene un tempo rápido, es erróneo interpretarla. Es erróneo interpretarlas demasiado rápido. Y aunque la canción Dunas elevadas tiene un tiempo rápido, es erróneo interpretarlas rápido. Como dice el proverbio, el rápido se cansa y no puede llegar a tiempo. Por supuesto, ser demasiado lento y llegar demasiado tarde también es malo. La actuación de un experto parece relajada, pero no pierde el ritmo. Las acciones de las personas entrenadas no parecen apresuradas. El principio de la vía puede ser conocido a través de estos ejemplos. La rapidez es especialmente mala con el contexto de la ciencia de las artes marciales. Las razones para ello son las siguientes. En el caso también dependiendo del lugar, digamos, por ejemplo, con un sable largo no existe algo así como matar con rapidez. Por el contrario, con un abanico o un sable corto, si intentáis cortar con rapidez, no podréis cortar en absoluto. Esto invita a un cuidadoso discernimiento. Igualmente, en la ciencia militar a gran escala, es malo que el sentimiento de la velocidad y la prisa, con una actitud de sujetar la almohada, no hay lentitud. Por añadidura, cuando la gente se apresura corriendo, es esencial dar lo contrario, quedarse tranquilo y en calma, sin dejarse arrastrar por ella. La forma de trabajar en este estado de espíritu exige entrenamiento y práctica. Los esotérico y los exotérico en las demás escuelas. En el contexto de los asuntos de las artes marciales, ¿qué debe llamarse exotérico y qué debe llamarse esotérico? Según el arte, existen transmisiones esotéricas de la realización esencial que transmiten como tradiciones orales internas.
Pero cuando se trata del principio de combatir un duelo con adversarios, no es un asunto de luchar de manera exotérica y manar. Mi forma de enseñar las artes marciales es hacer que los principiantes aprendan y practiquen aquellas técnicas que son fácilmente denominadas, enseñándoles primero los principios que pueden cuando aquellos asuntos en sus mentes tienen dificultad en comprender. Observo la comprensión de cada individuo, enseñándole a continuación los principios más profundos de manera gradual, paso por paso. Incluso así, puesto que generalmente les hago aprender aquellas cosas que no tienen relevancia real para manejar estos asuntos, no existe algo así como una distinción entre lo esotérico y exotérico. Así sucede en el mundo. Cuando vais en medio de las montañas, si queréis ir más lejos, tendréis que... Así sucede en el mundo de las montañas. En cualquier arte o ciencia existe aquello para lo que es el secreto y reserva es apropiado, y aquello de lo que se puede hablar abiertamente. Pero cuando se trata de los principios de la guerra, ¿qué es lo que tiene que ser ocultado y qué es lo que tiene que ser relevado? Por consiguiente, al transmitir mi ciencia, no me preocupo de las obligaciones escritas o de los artículos de castigos. Observar el poder intelectual de los estudiantes, enseñarles un camino directo, haciéndoles abandonar los malos aspectos de las 5 formas o de las 6 formas de las artes marciales, de modo que entren naturalmente en la ciencia auténtica de los guerreros, haciendo que sus mentes se liberen de la duda. Esta es la vía en la que enseño las artes marciales. Una práctica y entrenamiento profundos son necesarios. Epílogo. En las 9 secciones presentes sobre las artes marciales de las demás escuelas, de las que he escrito sus principios generales, este es el manuscrito del viento. Aunque es imprescindible escribir claramente sobre cada escuela, desde la iniciación hasta la tradición interna, no doy importancia a escribir los nombres de qué secreto concreto de la escuela en particular a la que me estoy refiriendo. La razón de ello es que los puntos de vista de cada escuela y lógica de cada método se realizan de forma diferente según cada persona y dependiendo de la mentalidad. Así, incluso en la misma escuela existen diferencias de comprensión. Por tanto, pensando en la prosperidad, no he mencionado las escuelas concretas a las que me refiero, habiendo dividido las grandes líneas de las demás escuelas en 9 categorías. Cuando miramos desde el punto de vista de la vía correcta para el mundo, desde el punto de vista de la razón humana, honesta, y los asuntos como la preferencia por llanura, he dividido las grandes líneas de las demás escuelas en 9 categorías. Cuando miramos desde el punto de vista de la vía correcta para el mundo, desde el punto de vista de la razón humana honesta, los asuntos como las preferencias para los sables largos u cortos, las preferencias por la fuerza o la forma de empuñar, o la preocupación de la fiereza y la finura, son guías desviadas. Así pues, aunque no revelemos acción interna o iniciación de otras escuelas, todo el mundo debe saber sobre ellas. En mi escuela no existe una distinción entre la tradición de iniciación y la interna. En lo que se considere el del sable largo, no existe algo así como la posición de guardia definitiva. Se trata solo de comprender sus cualidades efectivas en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Esto es esencial. Al escribir sobre la ciencia de las artes marciales de la escuela de los 2 sables en el manuscrito del viento, el significado de vacío consiste en que existe el reino en el que nada existe, o puede ser conocido, o se ve como vacío. Por supuesto, el vacío existe.
Se conoce de la no existencia cuando sabe que la existencia es vacío. Cuando la gente no entiende algo, considera erróneamente que eso es vacío. Este no es el vacío real, es una ilusión. Igualmente, en el contexto de la ciencia de las artes marciales, cuando se sigue la vía del guerrero, no conocer las leyes de esto significa el vacío. Al estar confuso, puede uno llamarle un estado de vacío desesperado, pero esto no es vacío real. Los guerreros aprenden con precisión la ciencia militar y continúan practicando diligentemente las técnicas de artes marciales. La forma en la que los guerreros practican no es oscura en lo más mínimo, sin ninguna confusión de espíritu, sin relajarse en ningún momento, puliendo la mente y la atención, afilando el ojo que observa y el ojo que ve, cuando llega al vacío real como el estado en el que no hay. Mientras conocen la auténtica vía, ya sea en el budismo o en asuntos mundanos, todo el mundo piensa que su camino es seguro y que es algo bueno. Pero desde el punto de vista de la vía correcta del espíritu, comparado con las puertas sociales generales, la gente se aparta de la verdadera vía por desviaciones personales de su mente y por desviaciones individuales de su visión. Conociendo esta mentalidad, pronunciando esencialmente palabras honradas, tomando el espíritu real como la vía, practicando las artes marciales en el sentido más amplio, prestando correcta, clara y comprensivamente, tomando el vacío como la vía, podéis ver la vía como vacío. En el vacío hay bien, pero no hay mal. La sabiduría existe, la lógica existe, la mente está vacía. En el vacío hay bien, pero no hay mal. La sabiduría existe, la lógica existe, la mente está vacía.